una enfermedad metabólica, ¿no? Cuyo problema principal radica en el esqueleto y que dependiendo de la alteración tanto en la fortaleza como en la resistencia ósea, se va a producir esta enfermedad, ¿no? Entonces acá básicamente son dos conceptos, fortaleza y resistencia ósea. Eso va a estar dado por unos factores, ¿no? Un primer grupo lo constituyen los factores que van a configurar lo que corresponde a la geometría ósea, tanto a nivel macro como microestructural, ¿no? Esto le confiere propiedades justamente estructurales. Y de otro lado, la composición ósea, la mineralización ósea y la red de colágeno que dan el componente ultraestructural, esto le va a conferir propiedades materiales. Entonces, de la interacción de estas propiedades estructurales con las propiedades materiales, se va a obtener lo que son las propiedades biomecánicas, y esto es lo que va a dar resistencia al hueso. Entonces, hemos hablado que un aspecto favorecedor o retardador de osteoporosis va a ser la resistencia ósea, y otro es la fortaleza ósea. Estos mecanismos tienen una interrelación con lo que se llama remodelado óseo. El remodelado óseo tiene básicamente dos etapas bien definidas. Una primera fase en la cual la actividad de los osteoclastos va a permitir una reabsorción ósea. Inicialmente el hueso está cubierto por una celda de revestimiento y en un posterior momento los osteoclastos comienzan a reabsorber hueso, ¿no? Entonces todo esto dura en promedio 3 semanas. Posterior a esta reabsorción ósea, se produce la segunda fase, que va a llevar más o menos 3 meses, en la cual se produce un efecto reverso, en la cual entran a tallar los osteoblastos, que básicamente van a formar hueso, y posteriormente se vuelve el estadio inicial de mineralización con revestimiento de las células, y esto es un ciclo que se da cada 3 a 4 meses, ¿no? Hay reabsorción ósea, hay mineralización con formación ósea, y eso claramente se puede apreciar en imágenes como esta, ¿no? En la cual los osteoclastos van a eliminar la matriz ósea y crean literalmente huecos dentro del hueso. El efecto opuesto lo van a llevar a cabo los osteoblastos, que acuden frente a esta reabsorción ósea y rellenan esa cavidad, ¿no? Formando hueso nuevo. Entonces, en eso consiste el remodelado óseo. Este remodelado óseo tiene como explicación fisiopatológica la interacción que hay entre los ligandos RANK, los RANK y la osteoprotegerina. El ligando RANK tiene dos receptores, ¿no? El RANK y la osteoprotegerina. El ligando RANK es producido por los osteoblastos, al igual que la osteoprotegerina. En cambio, el RANK son producidos por los osteoclastos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mientras el ligando RANK se una a su receptor RANK, va a estimular al osteoclasto y esto favorece la resorción ósea. El efecto opuesto es que el ligando RANK se una a la osteoprotegerina y de esa manera se evita que el osteoclasto se coma el hueso. Entonces, de esta interacción ustedes van a encontrar que cuando se activa el osteoclasto se va a producir resorción ósea. Otro aspecto importante es evaluar la mala calidad ósea. Esta mala calidad ósea está determinada porque la resistencia ósea está disminuida. Ya hemos dicho que tanto fortaleza como resistencia ósea son los factores que participan en el remodelado óseo. Entonces esta resistencia ósea se ve disminuida cuando la microarquitectura está deteriorada, cuando hay un remodelado óseo incrementado, cuando el paciente ya trae microfracturas o la mineralización está disminuida. Ya hemos hablado de los aspectos micro y macroestructurales y de la mineralización ósea. Todo esto tiene que ver con resistencia ósea, muy venida menos y por consiguiente favorecedor de osteoporosis. Entonces, cuando un paciente tiene alteración de la formación de hueso y la resorción ósea, se va a producir la osteoporosis. Esto es o debe estar en un equilibrio dinámico persistente. Entonces, la formación ósea se va a ver disminuida por una serie de factores, principalmente cuando el paciente, por ejemplo, no hace actividad física, desde el punto de vista nutricional no recibe un aporte adecuado de calcio, vitamina D,
Una paciente que, por ejemplo, ya llegó a la posmenopausia y está 2-3 años sin recibir terapia de reemplazo hormonal, entre otras, pueden hacer que la formación ósea esté disminuida. Y por el contrario, un incremento en la resorción ósea puede estar dada, uno, por la edad. A mayor edad hay más chance de desarrollar osteoporosis. Los fármacos, ¿no?, que inadvertidamente se toman para otras condiciones, pero que secundariamente pueden producir osteoporosis. Corticoides a largo plazo, por ejemplo, anticonvulsivantes, litio, inhibidores de protones, son fármacos que tienen otros usos con muy buena respuesta, pero sin embargo son generadores de resorción ósea incrementada y por lo tanto osteoporosis, ¿no? Y ni qué decir de algunas enfermedades secundarias, ¿no?, como por ejemplo hipertiroidismo, hiperparotiroidismo, mieloma, etc. Entonces, esta pérdida ósea se va a ver incrementada cuando se favorece este desequilibrio entre la formación y resorción ósea. Dentro de los criterios diagnósticos debemos de tener en cuenta el factor epidemiológico, el cuadro clínico, el apoyo del laboratorio y además imágenes. Es conocido de que la edad es un factor, ¿no? Ustedes ya van a ver más adelante que osteoporosis se puede clasificar en osteoporosis senil, osteoporosis secundaria y osteoporosis posmenopáusica. Y entonces a mayor edad hay más chance de hacer osteoporosis. Igualmente se ha visto que mayor masa ósea forman los varones en relación a las mujeres y por lo tanto las mujeres son más propensas a hacer osteoporosis. Igualmente, cuando se considera el grupo étnico, se ha visto que los pacientes asiáticos o descendientes de asiáticos tienen una menor densidad mineral ósea frente a los afroamericanos, por ejemplo, ¿no? Y entonces los asiáticos y los de raza blanca tienden a hacer más osteoporosis por su menor contenido en su densidad mineral ósea. Por otro lado, clínicamente el paciente, cuando ya evoluciona hacia una osteoporosis establecida, pues va a producir un aplastamiento de los cuerpos vertebrales y por lo tanto el paciente va a presentar disminución en la talla. La cifosis dorsal se hace mucho más evidente y eventualmente cuando ya se han producido fracturas que comprimen filetes nerviosos, pues el paciente va a experimentar dolor. Es importante reconocer una lista de factores que van a condicionar osteoporosis. Hay factores que están plenamente establecidos, ¿no?, como por ejemplo la formación de masa ósea a lo largo de la vida, ¿no? Si una persona tiene poco aporte, por ejemplo, no ha recibido lactancia materna, el suplemento de lácteos y de calcio en general ha sido muy pobre, y todo esto en el contexto de un paciente con recursos económicos muy limitados, hacia los 20, 25 años, la cantidad de hueso que puede haber acumulado es mínima y por lo tanto cuando ya llega a la zona de declive, que es a partir de esta edad que se comienza a perder hueso, tiene más chance de hacer osteoporosis, puesto que su densidad mineral ósea ha sido baja a lo largo de la vida. Igualmente, la edad avanzada, ya hemos comentado de que es un factor de riesgo por osteoporosis. Las mujeres tienen más chance de hacer osteoporosis. Ya hemos comentado igualmente los grupos étnicos, ¿no? Los blancos y los asiáticos tienen menor densidad mineral ósea y por lo tanto hacen más osteoporosis. La historia familiar es un componente importante para desarrollar osteoporosis, ¿no? Igualmente, microtraumas que pueden producir fracturas patológicas, el aporte muy bajo en calcio, ¿no?, una dieta con poco contenido de calcio, ¿no?, gente con bajo peso, y el tabaco, ¿no?, que tiene mucho que ver con la absorción de calcio y con el metabolismo incrementado de estrógenos. Entonces, estos son factores que van a condicionar osteoporosis y que están plenamente establecidos. Entonces, en la historia clínica uno tiene que precisar estos datos, ¿no?, y de acuerdo a ello, el paciente tendrá mayor chance de hacer osteoporosis. Sin embargo, existen otras condiciones asociadas a osteoporosis. Básicamente son enfermedades de carácter endocrinológico. El Cushing es uno de ellos, sea el Cushing iatrogénico o el Cushing per se inherente al paciente. Recuerden que los corticoides tienen que ver con el metabolismo óseo y eso favorece osteoporosis. Y el hipertiroidismo o gente que tiene hipotiroidismo porque recibe terapia de reemplazo hormonal con tiroxina, esto incrementa el estado metabólico de los osteoclastos y por lo tanto genera osteoporosis, ¿no? El hipogonadismo igualmente, la anorexia nerviosa, el hiperparatiroidismo, el embarazo produce osteoporosis transitoria, entre otras causas, ¿no?
Igualmente, gente en quien la actividad motora está muy venida a menos porque el paciente tiene una artritis reumatoidea muy avanzada, gente que está inmovilizada por diversos motivos, ¿no? De repente un accidente cerebrovascular, tal vez una úlcera de presión o un problema neurológico tipo mielitis transversa que lo tiene postrada en la cama y que no puede movilizarse, ¿no? Son situaciones que van a llevar a osteoporosis. Igualmente hay factores ambientales, entre comillas, que favorecen esto, ¿no? El alcoholismo, la enfermedad celíaca, la gastrectomía, gente que por obesidad, por ejemplo, se hace una gastrectomía o por un cáncer gástrico y si no recibe terapia de reemplazo, pues estos pacientes tienen alto riesgo de hacer osteoporosis. Y hay un grupo de condiciones genéticas que de cuando en cuando se ven, como por ejemplo el síndrome de Ehlers-Danlos, que también se ve en el capítulo de reumatología, es una enfermedad donde hay hiperlaxitud, la homocistinuria, el Marfan, la osteogénesis imperfecta, que cursa con esqueras azules, son situaciones que se acompañan de osteoporosis como un cuadro, como un rasgo interesante en sus formas clínicas de presentación. Y entonces cuando uno tiene esta alta sospecha que el paciente pueda tener osteoporosis, pues tiene que hacer un plan de trabajo y ese plan de trabajo tiene que considerar estos exámenes. Un hemograma completo, el estudio metabólico del calcio y fósforo, entonces hay que pedir calcio y fósforo tanto en orina como en sangre. Nuestros pacientes usualmente son gente desnutrida y por lo tanto hay que pedir proteínas totales y fraccionadas para hacer la corrección del calcio con la albúmina. Para evitarnos ese cálculo es mejor pedir calcio iónico, ¿no? Que da un valor más representativo del calcio en una persona. Igualmente hay que pedir fosfatas alcalinas, recuerden que se produce en el hígado, pero también se produce en el hueso, y por lo tanto si hay resorción incrementada a nivel óseo, pues la fosfatasa alcalina va a estar alta. Igualmente hay que dosar vitamina D. En el dosaje de vitamina D hay dos formas, ¿no? La dihidroxi y la hidroxi. Obviamente es más estable la hidroxi, no pedir la dihidroxicolecalciferol porque esta es muy inestable y da valores falsos, ¿no? Igualmente hay que pedir productos del metabolismo óseo, ¿no? Como por ejemplo el telopéptido, la hidroxiprolina, entre otras. En realidad, para fines prácticos de seguimiento, aparte que es costoso, no se pide con frecuencia. Sin embargo, otros exámenes que son tal vez inespecíficos, pero que son de gran ayuda para poder delimitar algunos diagnósticos son la velocidad de cementación y la proteína C reactiva, sobre todo cuando de fondo hay un componente reumatológico o un componente neoplásico. Por ejemplo, si yo tengo una velocidad de cementación encima de 100 por el método Westergreen, pues eso me invita a pensar que el paciente puede tener una vasculitis, 1, 2, una polimialgia reumática y 3, una neoplasia. ¿Qué neoplasias? Mielomas, linfomas y leucemias, sobre todo neoplasias hematológicas. Y de estos tres o de estas tres neoplasias, la que suele enmascarar y presentarse como osteoporosis es el mieloma múltiple. Entonces, el colofón es de que no todo paciente con osteoporosis debe recibir tratamiento inmediatamente. Primero hay que establecer si debajo de una enfermedad subyacente. Entonces, si yo tengo una velocidad más de 100, tengo que echarme a buscar mieloma. Si encima tiene anemia y tiene un calcio sérico alto, la primera chance es que tenga mieloma. Y la causa de la osteoporosis es mieloma, por lo tanto, tengo que tratar el mieloma. No gano nada tratando osteoporosis cuando el cáncer lo va a matar. Entonces, por eso interesa eso y consiguientemente pediré pues, un proteinural electroforético, una inmunoelectroforesis, etcétera, que demuestren que ese paciente tiene un mieloma. Muy bien. Entonces, ese es el plan de trabajo que hay que establecer y el gol estándar indudablemente es solicitar la densitometría ósea, ¿no? Estudio de imágenes que va a apoyar el diagnóstico. Entonces, siempre en la consulta ustedes van a ser preguntados si es pertinente o no solicitar una densitometría ósea. Hay gente joven que lo solicita y muchos de los seguros, gente que trabaja en práctica privada con seguros, los seguros no reconocen cuando ustedes piden, por ejemplo, a una persona de 21 años una densitometría ósea, ¿no? Salvo que tengan factores de riesgo bien establecidos o una enfermedad previamente diagnosticada. Entonces, estas son las indicaciones que no van a ser cuestionadas, ¿no? Uno es que el paciente, ya sea para una mujer, tenga más de 45 años y que presente un antecedente de fractura patológica. Entonces, indicación clara para pedir densitometría ósea. O mujeres que están en el periodo menopáusico que se acompaña de algunos factores de riesgo previamente establecidos. Uno, historia familiar de osteoporosis. Dos, que ya haya tenido menopausia prematura, ¿no? Esto es que el cese de la regla antes de los 45 años.
que por algún motivo terminó en oforectomía bilateral, produciendo una castración quirúrgica, ¿no? Y si no tiene terapia de reemplazo hormonal, son pacientes candidatos a hacer osteoporosis, o gente que deja arreglar más de un año, gente con índice de masa corporal bajo, y gente que es fumadora, ¿no? Sobre todo aquellas personas que consumen más de 20 cigarrillos por día o más de 15 paquetes de cigarrillos al año. Igualmente, si mi paciente tiene de fondo anorexia nerviosa, tiene una enfermedad celíaca, tiene hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, Cushing, etc., son gente que debe hacerse una densitometría ósea. Insuficiencia renal crónica es una condición que da un hiperparatiroidismo secundario y por lo tanto dentro del plan de trabajo debe estar densitometría ósea. Sin embargo, la mayoría de clínicos, de colegas no piden una densitometría ósea, ¿no? Estos pacientes son candidatos a usar carbonato de calcio por doble motivo. Uno, para que el el fósforo, puesto que eso se incrementa la insuficiencia renal, y dos, para manejar osteoporosis como parte del tratamiento. Y fármacos, siempre hay que preguntar qué fármacos consume el paciente. De repente es un paciente con una colágenopatía y está tomando fármacos a largo plazo, a dosis plena, lupus, por ejemplo, ¿no? Y entonces antes se consideraba que una dosis de prednisona equivalente a 7.5 miligramos por día, al menos 3 a 6 meses, era un factor condicionante para osteoporosis, pero ahora se ha visto que inclusive dosis de 5 miligramos por día ya es un generador potencial de osteoporosis. Por lo tanto, son pacientes que deben ir a una terapia profiláctica. Entonces, cuando yo voy a comenzar corticoides a largo plazo, pues tengo que tener una densitometría ósea de base. Si hay osteopenia, daré calcio y vitamina D. Y si hay osteoporosis, daré calcio y vitamina D más un fijador, como uno de los esquemas terapéuticos. Indudablemente, la terapia va a ser individualizada. Gente que sufre convulsiones y que a largo plazo toman anticonvulsivantes, ¿no? Por ejemplo, difenilidantoína, valproato, etcétera, son fármacos que en el largo plazo pueden dar osteoporosis. Y el litio, ¿no? En pacientes psiquiátricos. Pero un capítulo importante, y vale la pena mencionarlo acá, es inhibidor de bomba de protones. Como algunos de ustedes hemos conversado que este es un producto que va muy bien en gente que tiene síntomas gástricos, ¿no? Entonces, en Perú no hay control de recetas en las farmacias. Entonces, usted tiene un ardor epigástrico y alguien le dice, tienes gastritis, tómate omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Y efectivamente le va bien, así que se va a la farmacia, pide su omeprazol y el dependiente le dice, ¿cuánto? Bueno, dame 3 blisters, se toma todo el mes y como la sigue yendo también, una bolita de 60, 70 años se toma todo el año, ¿no? Y no sabe el daño que se está haciendo. ¿Por qué? Porque en letras chiquitas, si ustedes leen el inserto, van a encontrar que un efecto adverso es osteoporosis. Los inhibidores de bomba de protones tienen 4 indicaciones bien establecidas, ¿no? Uno es ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico. 2, úlcera duodenal o gástrica. 3, linfoma MALT, que es un cáncer asociado al Helicobacter pylori. Y 4, el gastrinoma, ¿no? Síndrome Selinger-Ellison. La aprobación de IBP solamente son para esas 4 entidades. Pero acá en Perú alguien llena de gases, le arde la boca al estómago, se toma un inhibidor de bomba de protones y no solamente un tiempo prudencial, sino todo el año, lo cual es altamente perjudicial, ¿no? Por ejemplo, para enfermedad ulceropéptica la recomendación son 8 semanas. Para enfermedad por reflujo gastroesofágico 6 a 8 semanas. Pero tomarse un año ya es un despropósito tremendo, ¿no? Entonces, hacer hincapié en eso a los pacientes. Muchos pacientes van a la consulta y piden omeprazol. O van a tomar otros medicamentos y para proteger el estómago piden omeprazol y después continúan todo el año con omeprazol. Entonces, es una conducta totalmente inapropiada y parte de nuestro trabajo es educar al paciente, como vamos a ver en las estrategias de tratamiento. Propiciar el uso de estos medicamentos es inducir a mayor osteoporosis. Por lo tanto, hay que aleccionarlo, ¿no? Igualmente, cuando ya el paciente ha sido diagnosticado de osteoporosis, si ustedes quieren monitorizar el tratamiento, recuerden que el tratamiento de osteoporosis es a largo plazo, en promedio son 5 a 7 años. Pueden tomar un descanso 1 o 2 años y luego seguir otra vez otro curso de varios años, ¿no? Se han visto casos hasta de 11 años, 12 años de tratamiento para osteoporosis, en la cual hay una reversión del problema de fondo. Entonces, todas estas son indicaciones para solicitar una densitometría ósea. La densitometría ósea se pide completa, y completa implica hacer columna lumbar, cadera y muñecas. Eso es completa. No es que le tengan que hacer todo el sistema óseo, es básicamente esos 3 puntos. Es igualmente bueno señalar que
muchos laboratorios por intereses económicos y médicos con poca ética se prestan a ello, hacen campañas de osteoporosis, sobre todo en zonas periféricas, son provincias fuera de Lima, ¿no? Entonces la campaña de osteoporosis implica hacer una densitometría ósea gratuita, pero hacen la de talón, ¿no? Que es poco representativa. Y como ese médico ha sido pagado por el laboratorio, ese médico prescribe tratamiento para osteopenia, para osteoporosis con fármacos de ese laboratorio. Una actitud totalmente reñida con la ética, ¿no? Entonces, cuando alguien les muestra una densitometría de talón, digan que no sirve para nada eso. Tiene que pedir una densitometría ósea completa. Eso obviamente el laboratorio no lo va a poder hacer por los costos. Entonces, un negociado puede hacer eso. Entonces, cuando ustedes quieran determinar si un paciente tiene una osteoporosis, tienen que pedir una densitometría ósea completa. En el informe ustedes van a recibir 3 imágenes, ¿no? Van a recibir una que está en colores rojo, verde y amarillo. Otra, la imagen de la estructura anatómica y luego un cuadrito de valores. Cada cual tiene cierta utilidad, ¿no? La imagen de colores va a indicar un puntito que da el promedio de la densidad mineral ósea. Por ejemplo, si en esta gráfica donde se tabuló cadera, el puntito está en la parte verde, pues es una densitometría ósea normal. Ya vamos a ver los rangos. Si ese puntito está en amarillo, tiene osteopenia. Y si ese puntito está en rojo, tiene osteoporosis. Entonces, con esto, gráficamente, ustedes al paciente le pueden mostrar, mire, usted está en verde, está normal, pero hay que ir haciendo prevención, no consuma tales fármacos, etc. Si está en amarillo, ya le estarán dando calcio y vitamina D. Y si está en osteoporosis, explicarle que su riesgo de fractura es alto. Y en osteopenia también hay riesgo de fractura. Y por lo tanto, ya tenemos que hacer intervención terapéutica. Y luego viene el otro grupito de datos que son los que técnicamente el médico tiene que utilizar. Entonces, ¿cómo así? Ustedes van a encontrar en ese cuadrito el score T y el score Z. El score T compara la disminución de la densidad mineral ósea contra una población joven. ¿Cuántas desviaciones estándar hay en ese contexto? Entonces, es un paciente de 60 años que comparan con la densidad mineral ósea de columna, para este caso, en población joven. En cambio, el score Z compara la disminución de la densidad mineral ósea contra población de la misma edad. Si el paciente tiene 60 años, se compara con la densidad mineral ósea promedio de los pacientes con 60 años. Entonces uno tiene que saber interpretar. Si mi paciente es una mujer postmenopáusica, pues haré uso del score T. O si es un varón más de 65 años, corresponde evaluar el score T. ¿Cuándo utilizo el score Z? Cuando es una mujer joven o es un varón menor de 65 años. Entonces, esa es la conclusión del uso de la densitometría ósea. ¿Cuándo usar el score T? ¿Cuándo usar el score Z? ¿Cuáles son esos valores que me permiten diagnosticar osteoporosis? Si la densidad mineral ósea tiene más de -1 de densidad mineral ósea, pues es un paciente normal. Obviamente no tiene riesgo de fractura. Pero si mi paciente tiene entre -1 y -2.5, eso es osteopenia. Tiene una densidad mineral ósea baja y por lo tanto va a presentar riesgo de fractura, como vamos a ver en las estadísticas más adelante, ¿no? Esto aproximadamente configura el doble del riesgo de fractura en relación a población sana. Y si mi paciente tiene más arriba de -2.5, -3, -4, pues definitivamente este paciente tiene una osteoporosis evidente y por lo tanto el riesgo de fractura va a ser más o menos 4 veces comparado con la población sana. Y si además de tener osteoporosis con esta densidad mineral ósea, el paciente ya tuvo una fractura patológica, pues eso se llama osteoporosis severa. Entonces ustedes en su historia clínica pondrán osteopenia, osteoporosis severa, de acuerdo a lo que encuentren. Habíamos dicho hace unos momentos que la osteoporosis tiene que ser tipificada, ¿no? Existe la osteoporosis postmenopáusica, que usualmente se da en gente que ha dejado de arreglar al cabo de 2-3 años, ya no producen totalmente estrógenos y por lo tanto eso va a generar osteoporosis.
osteoporosis secundaria que debe ser investigada, ¿no? Hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, Cushing, fármacos, etc. Y gente de mucha más edad, 70, 80 años, con toda seguridad tienen osteoporosis solo por edad. De largo, el grupo más grande de pacientes con osteoporosis son aquellas mujeres postmenopáusicas. Pero eso no implica buscar causas secundarias, ya hemos dicho. Debajo puede haber un hiperparatiroidismo, debajo puede haber un mieloma, y no le estamos haciendo un favor si solamente consideramos que es una postmenopáusica y no estamos investigando causas secundarias. Entonces, antes de dar tratamiento debo descartar causas secundarias. Igualmente me puedo ayudar de radiografías para establecer fracturas que tienen una serie de presentaciones, ¿no? Hay fracturas con acuñamiento anterior, con acuñamiento posterior y las bicóncavas. Y de acuerdo a si hay un compromiso importante, ustedes van a tener riesgos de fractura, ¿no? Las fracturas leves se consideran grado 1 y acá aproximadamente hay un 20-25% de chance de hacer fractura. En los casos moderados es un grado 2 y en los casos graves un grado 3, ¿no? Acá aproximadamente 40% de chance de hacer fracturas. Esto en los cuerpos vertebrales, ¿no? Recuerden que hemos dicho que los pacientes que tienen osteoporosis comienzan a hacer disminución de la talla, a aumentar la cifosis dorsal, y eso es porque se está produciendo aplastamiento vertebral en cualquiera de estas formas. Este es un cuadro comparativo para explicar por qué el paciente tiene riesgo de fractura, ¿no? Entonces se han considerado grupos etarios y si mi paciente, según OMS, ¿no? Si mi paciente está entre 50 y 64 años, su riesgo de fractura por cada 1000 pacientes al año es de 5.3. Es interesante porque mi paciente persona normal tiene riesgo de fractura en estos rangos de edad. Pero si el paciente ya tiene osteopenia, su riesgo de fractura se incrementa en este grupo etario a 11.4 y se duplica literalmente cuando el paciente ya tiene osteoporosis. Entonces, el paciente con osteoporosis tiene un alto riesgo de hacer fractura patológica. Esto en el grupo de 50 a 60 años. Y si vamos más allá, el riesgo pues, es impresionante, ¿no? El normal tiene todavía un 9.4% de posibilidad de hacer fractura. En cambio, el que tiene osteopenia 19, y literalmente casi la mitad de los pacientes que tienen más de 64 años tienen riesgo de hacer 50 de cada 1000 pacientes al año alguna fractura patológica. Por lo tanto, hay que estimar que el riesgo de fractura está ahí latente, ¿no? Y al inicio no da sintomatología. Una vez hecho el diagnóstico en base a lo que hemos planteado, exámenes de laboratorio, exámenes por imágenes, pues ya tenemos esbozado el diagnóstico. Entonces, nuestra intención es darle manejo a este paciente. Entonces, hay dos grandes grupos, ¿no? El manejo no farmacológico, básicamente son medidas generales, y el manejo con fármacos. Entonces, el manejo no farmacológico tenemos la educación, la actividad física y la nutrición. Entonces, debemos educar al paciente, ¿no? Explicarle que no tome los medicamentos que hemos comentado por motivos ya expuestos. Igualmente, hay que favorecer la lactancia materna. Hay que favorecer una dieta apropiada rica en calcio, sobre todo los primeros años de la vida, ¿no? Y entonces, cuando ya hablamos del aspecto nutricional, ciertamente tiene que ser una alimentación integral, pero dentro de los productos lácteos a considerarse, siempre va la pregunta, ¿y cuánto debo tomar de leche? El promedio es 1 litro de leche diario. Indudablemente tiene que ser fraccionado, ¿no? En 4 tomas o en otros productos como quesos, yogures, etc. Pero esa es la cantidad necesaria, ¿no? Sin embargo, muchas veces hay personas o que no toman leche o toman en forma muy poco significativa. Entonces hay que dar suplementos de calcio apropiados, sobre todo si está en fase de crecimiento, ¿no? Entonces esto hay que instruir al paciente. Favorecer la actividad física. Recuerden que los pacientes que están postrados aumentan su resorción ósea. Entonces todo esto es parte de la explicación que tenemos que dar al paciente. Muchas veces no lo hacemos si el paciente es un paciente que está postrado, es un paciente que no consume lácteos porque tiene intolerancia a la lactosa, por ejemplo, y entonces su tratamiento va a ser insuficiente. Parte de nuestro trabajo es
alentar estas medidas no farmacológicas. Y lo otro es saber escoger una estrategia terapéutica, ¿no? No nos podemos ir a los extremos de utilizar este sistema para tratar de lograr un objetivo frente a un enemigo pequeño, ¿no? Entonces tenemos que ser coherentes. Desde el punto de vista farmacológico, tenemos dos grandes grupos, ¿no? El primer grupo en el cual están los fármacos antirresortivos y otro grupo que son los fármacos anabólicos. Dentro del primer grupo tenemos el alendronato, el etidronato, el ácido ibandrónico, el dihidronato y el celondronato. Todos estos son bifosfonatos que hacen, frenan al osteoclasto. Por lo tanto, le dan más tiempo a que el osteoclasto forme masa ósea. Este es un tratamiento a largo plazo. Alendronato inicialmente apareció con una tableta de 10 miligramos y había que dar diario. Sin embargo, por sus efectos adversos tuvo que ser dejado de lado y pasó a hacerse fármacos para una semana. Entonces, podías dar una tableta de 70 miligramos para una semana y al mes tomaba solamente 4 tabletas, lo cual mejoraba su perspectiva, ¿no? Igualmente, el ibandronato, ¿no? Que viene de 150 miligramos y esto se da una vez al mes. El dihidronato, que viene de 35 y de 70 miligramos, se puede dar 2 veces al mes. Y el que ofrece una alternativa diferente es el ácido solendrónico, ¿no? Este se pone una sola ampolla y es una sola vez al año. Indudablemente los costos son prohibitivos para mucha gente en nuestro medio, ¿no? Cada ampolla cuesta 1.800 soles. Entonces, si la persona no tiene disponible y los seguros usualmente no cubren esto, los seguros particulares, entonces hay mucha limitación para usar este producto, pero es un producto excelente. Ustedes le dan este fijador de calcio una vez al año y el resto del año solamente tiene que tomar calcio con vitamina D. Entonces uno tiene que elegir fármacos de acuerdo a su efectividad. Entonces, como ustedes pueden ver en el lado derecho, alendronato, dihidronato, ácido solendrónico reducen la tasa de fracturas vertebrales, ¿no? Pero eso no ocurre con etidronato, por ejemplo, que literalmente ya no se usa, y con ibandronato, que tiene efectos sobre fractura de columna vertebral, pero no tiene efectos sobre fractura de cadera. Entonces, si en mi densitometría ósea tengo osteopenia y osteoporosis en cadera, no debo indicarle ibandronato. Tendré que indicarle los demás, menos ibandronato. A veces por la facilidad de dar una vez al mes, el paciente acepta eso y no le estamos haciendo un favor. El otro fármaco es el denosumab. El denosumab es un producto también caro. Está dentro del grupo de los inhibidores, de los fármacos que construyen anticuerpos monoclonales, tratamiento biológico. Y cada ampolla está más o menos 900 soles, un poquito más. Esto se da 2 veces al año. Pero es un excelente producto y tiene actividad tanto en fractura vertebral como en fractura de cadera, como prevención, ¿no? O reducción en la tasa de fracturas. Entonces, este es el primer grupo, los que están en cuadrito rojo, que son los más usados. En el mercado hay otros productos, algunos difíciles de conseguir, como el ralenato de estroncio, que está disponible más en países desarrollados, paratormona, teriparatide, raloxifeno. Adicionalmente hay paratormona en forma de spray, ¿no? Obtenida de salmón. Pero son productos caros, no se utilizan mucho, más se utilizan los bifosfonatos o anticuerpo monoclonal. Indudablemente esto es parte del tratamiento y el otro capítulo importante es dar calcio con vitamina D. Entonces, en resumida cuenta, tenemos que dar fármacos que sean anabólicos, que sean formadores de masa ósea, como en este caso el teriparatide, o dar fármacos que inhiben el proceso de resorción, los antirresortivos. Los antirresortivos básicamente son los bifosfonatos. Muy bien, entonces eso era lo que queríamos transmitir en relación a osteoporosis. No sé si tengan una pregunta mientras preparamos la siguiente ponencia. Si hay preguntas, los voy a escuchar, encienden su micrófono y vamos conversando. Los que desean mayor información, estas son las fuentes.